nuevo año. Y por supuesto que cuando hablo de la voluntad de Dios, existen muchas voluntades en este mundo, ¿saben? Por ejemplo, existe la voluntad humana, existe la voluntad colectiva, pero existe una que es la que más nos golpea, o al menos a mí me golpea más, que es la voluntad propia. Y cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, tenemos que eliminar todas estas otras voluntades, la voluntad humana, la voluntad colectiva y por supuesto mi propia voluntad. Tiene que ser hecha a un lado para poder hacer la voluntad de Dios. Encontrar es cuando estamos buscando algo. En teoría es porque queremos encontrar algo, si no usted no estuviera buscando algo, ¿cierto? Cuando estamos buscando un cuchillo, en la casa hay un cuchillo, que ese cuchillo todos nos los peleamos, porque es el único cuchillo que no solo que tiene, sino que mantiene el filo. Entonces cuando estoy cocinando yo, está cocinando Meli, y de una vez me dice, ese cuchillo yo lo voy a usar. Bueno, si lo buscamos es porque queremos usarlo, ¿cierto? Lamentablemente mucha gente hoy en día no busca la voluntad de Dios porque no le interesa la voluntad de Dios. Prefieren hacer su propia voluntad, prefieren vivir bajo la voluntad colectiva, prefieren vivir bajo la voluntad humana, pero si nosotros hoy decidimos buscar la voluntad de Dios, entonces es para usarla, para comprenderla, para verdaderamente ponerla en funcionamiento. Y vamos a hablar de un texto interesante allí en 2 de Samuel capítulo 6, para poner en perspectiva. No sé si alguien me puede regalar una botellita con agua, porque ya empieza la garganta a hacer, si no una botellita, un vasito, no hay problema, con agua. Cada nuevo año buscamos lo mejor y lo que mayor rédito nos dé. Cada nuevo año siempre queremos avanzar, queremos crecer, queremos ver y hacer cosas que realmente, gracias mi hermanita, que realmente nos hagan crecer en nuestro patrimonio, en nuestro conocimiento, en nuestro currículum, ¿verdad? Deseamos siempre poder hacer cosas que nos hagan crecer. Nadie piensa en decrecer. Y cada año es más y más importante tener la conciencia de lo que realmente nos lleve a buscar y a conocer la voluntad de Dios. En este pasaje hoy encontramos a David queriendo pasar el arca del pacto para llevarla a Jerusalén después de un tiempo en el que el arca estaba donde no debía de estar. Ahora, si usted quiere saber quién tenía el arca, no se olvide de 2 de Samuel capítulo 6 o 1 de Samuel capítulo 6, porque en el 1 de Samuel capítulo 6 va a encontrar quién se robó el arca, que fueron los enemigos de Israel. Se robaron el arca, y en 2 de Samuel capítulo 6 va a encontrar cuando va a llegar el arca a Jerusalén. Ahora, quiero que entendamos varias cosas. La presencia del Dios invisible, la presencia visible del Dios invisible era el arca. No era cualquier artículo, era lo que demostraba la presencia de Dios. Al punto que los israelitas, cuando iban a la batalla, en algunas guerras sumamente importantes, en algunas guerras sumamente determinantes, llevaban el arca. Porque esto significaba: Dios está con nosotros. Esa arca fue robada por los filisteos. Esta arca fue llevada. Y pasaron muchas cosas durante 7 meses que sucedieron, al punto que ellos tuvieron que devolver el arca porque solo cosas malas les estaba pasando a ellos. Entonces ellos, como ellos no eran del pueblo de Israel, no sabían qué manejo tenían que darle a esta arca. Usted puede leerlo, como le digo, en 1 de Samuel capítulo 6, puede tomar la tarde y leer un poco sobre esto. El punto fue que ellos dijeron: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a montar el arca en una carreta
¿Okay? Vamos a hacer ahí un carruaje y vamos a enviar el arca. Y vamos a hacerlo de una manera un poco distinta. Vamos a poner 2 vacas que estén criando y todo el asunto. Las vacas por un asunto natural van a buscar a sus crías, pero estas se fueron directo. Y llevaron el arca y estuvo por un tiempo donde no debía de estar. Entonces David dice, yo quiero que el arca esté en Jerusalén. Otro punto importantísimo, Jerusalén, cuando tuviera el arca, estaba siendo reconocida como no solamente la capital de Israel, sino la ciudad santa, donde iba a estar la presencia de Dios. Entonces era sumamente importante esto que está pasando aquí en 2 de Samuel capítulo 6. Y entonces dice la palabra del Señor, solo voy a leer un poquito. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Primer punto, acá ahora sí, del mensaje. Qué lindo que es empezar a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y el inicio de año nos da esa oportunidad, ¿verdad? Esa oportunidad de empezar un nuevo curso, empezar en la universidad, empezar en un trabajo, empezar en muchas cosas, y queremos hacerlo bien, queremos verdaderamente que sea un tiempo bonito, un tiempo hermoso, un tiempo de crecimiento, y cada año empezamos con lo mismo, ¿verdad? Las famosas dietas, ¿verdad? De las famosas dietas de 3 días. Y no es que una dieta de 3 días, no es que a los 3 días la dejamos botada, ¿verdad? o el proyecto, hoy que este año quiero alcanzar tal cosa, y empezamos muy foforones, ¿verdad? Quiero leer la Biblia, y empezamos a leer la Biblia, pero ya empiezan las situaciones y queremos arrancar, y eso es bueno, y David lo que quería era bueno, lo que David quería hacer era correcto, estaba bien su deseo. Sin embargo, es muy importante entender que para hacer la voluntad de Dios, lo primero que nosotros necesitamos entender es que la voluntad de Dios hay que hacerlo según lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos hacer la voluntad de Dios queriendo hacer, perdón el coronadeño, lo que nos da la gana, o de la forma que nosotros queremos hacer las cosas. En algunas ocasiones tal vez nuestros padres nos han pedido algo y nosotros lo queremos hacer como nosotros queremos hacerlo. Y entonces viene la mamá y nos dice, arregle el cuarto. Y entonces, como yo soy un rebelde, quiero limpiar antes de recoger la cama. Y entonces la mamá le dice, pero es que así no se hace. Es que hay que aprender a hacer las cosas como se tienen que hacer. Bueno, con Dios no es diferente. Dios ha establecido 66 libros donde está su palabra, su revelación, para que nosotros entendamos, comprendamos, para poder hacer las cosas de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Una vez alguien decía, es que yo quiero que Dios me hable así audiblemente, fuerte, yo quiero que Él me hable. Y le decía el pastor, eso es posible. Y le decía a él, ¿cómo puede ser posible? Solamente lea la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es esta palabra. Y en esta palabra, hermanos, que es la primera fuente para poder entender la voluntad de Dios, resulta que David tenía un propósito importante, tenía una forma que él quería hacer, pero dice en el versículo 3 de 2 de Samuel, capítulo 6, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, o Ahío, como queramos ver, hijo de Abinadab, guiaban el carro
nuevo. ¿De dónde se les ocurriría pasar el arca en un carro? Pues fue exactamente lo que hicieron los enemigos de Dios. Pusieron el arca en un carro. Y entonces David probablemente dijo, yo lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer como lo hicieron ellos, pero lo voy a hacer más bonito, probablemente más adornado, probablemente con flores, probablemente con cosas distintas, porque dijeron, estos impíos no nos van a dejar atrás. Recuerdan que David les llamaba los incircuncisos. Primero de Samuel capítulo 17, cuando David y Goliat, capítulo 7, perdón, les llamó, ¿quiénes son estos incircuncisos? Y entonces dice, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer más bonito, lo voy a hacer de una forma que ellos les voy a sacar los ojos para que vean cómo se tiene que transportar la presencia visible del Dios invisible. Hermanos, uno de los grandes errores que muchas veces cometemos, y aquí hablo de iglesia en términos generales, no hablo de la PIBC, es tratar de imitar al mundo y hacer las cosas como el mundo las hace, solo que más bonitas. Hacer las cosas como el mundo las hace, solo que más espirituales. Hacer las cosas como el mundo las hace, solo que con más gloria a Dios y con más aleluya. No, mis hermanos, las cosas así no funcionan. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice que se hacen y punto. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y entonces, mis hermanos, ellos hicieron esto, hicieron el carro, dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ellos venían en un puro fiestón con esa arca. Venían ahí cantando, bailando, gozando. Eran más o menos unos 16 kilómetros que tenían que recorrer, y ellos venían allí en un puro fiestón. Ahora, aquí David está danzando, ¿en dónde? En la calle. David no danzó en un culto de adoración a Dios, ¿verdad? Porque mucha gente ahora dice, bueno, es que, ¿y por qué no ponemos danzores aquí, y banderas aquí, y el baile de David? Yo no sé a cuál David vieron bailando y agarraron hasta los pases de David, y hasta seminarios dan de cómo danzó David. O sea, yo nunca he visto un documental, ¿verdad?, de cómo danzó David, ¿verdad?, de cómo mover la bandera, y bandera de paz, y bandera de gozo, hermano, nada de eso está aquí en la palabra del Señor. Por eso es que las cosas que no están en la palabra del Señor, nosotros no tenemos por qué hacerlas. Y entonces resulta, mis hermanos, que David iba en un puro fiestón, pero todos conocemos lo que pasó en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad o por aquel atrevimiento, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se le fue la mano a Dios. Se le fue la mano a Dios. Ellos tenían una buena intención. Estaban arrancando con un proyecto muy bueno. Tenían toda la buena intención de llevar el arca. Se le fue la mano a Dios. O se les fue la mano a ellos por no consultar a Dios, por no buscar cómo Dios decía que tenía que ser transportada el arca. Hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios,
no podemos olvidar que esa primera fuente nos dice en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y nos dice que es útil, y quiero quedarme ahí, la palabra de Dios es útil. Es un elemento que nos hace bien, que es de provecho, que es de utilidad para cada uno de nosotros. Ya han pasado 12 días del 2025. Pregunto y no me responda, por favor, respóndase usted en su corazón. En estos 12 días, ¿cuánto tiempo ha tomado usted para conocer la palabra de Dios? Para estudiar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios. Son 66 libros. Y yo les he dicho, hermanos, en son de broma, que a veces alguien puede decir ahí, segundo de Elías, ¿verdad? Y va la gente a buscar segundo de Elías, porque ni siquiera saben los nombres de los 66 libros. Ya pasaron 12 días. Si nos hubiéramos hecho el hábito de leer un capítulo cada día, ya hubiéramos leído 12 capítulos de la palabra de Dios. No olvidemos, la palabra de Dios es útil, nos hace útiles para su obra, nos hace útiles para el Señor. Y si vamos un momentito, no pierda ahí segundo de Samuel, pero vamos un momentito a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo del 15 en adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El término griego aquí es que traza, que corta, que sabe utilizar la palabra de Dios. Ese procurar es, ponga toda diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien, porque traza bien la palabra de Jehová. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí estamos viendo ya personas que se habían alejado de la palabra de Dios, porque para ellos no fue útil. Pero para quien quiere seguir y para quien quiere obedecer, la palabra de Dios es útil. Dice el versículo 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y vea qué interesante, porque dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuál es el contexto inmediato? Las falsas doctrinas, las malas enseñanzas. Lo que algunos andan indicando, andan diciendo que no está en la palabra de Dios. Por eso yo necesito ser un perito de la palabra de Dios. Yo necesito conocer la palabra de Dios para de esa manera poder determinar
qué está bien y qué está mal según la palabra de Dios. Somos la sal de este mundo y a través de la palabra de Dios debemos de dar sazón a este mundo. Lucas capítulo 14, versículo 34 y 35, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el moladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay sal que no sirve, que no funciona, pero es sal. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos la sal de este mundo y necesitamos dar sazón a este mundo a través de su palabra. Para el padre, para la madre, por supuesto, que hay palabra de Dios. Para los jóvenes, por supuesto, por ejemplo, para los jóvenes dice Eclesiastés 11:9, alégrese joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Jehová. La vida es linda, la juventud es hermosa. Disfrútelo, viva, disfrute la vida, pero no olvides a Dios, no lo olvides, no olvides su palabra. Ahora, el camino del joven debe ser limpio, así como el camino de nosotros los adultos, ¿cierto o no? Y entonces el Salmo 119:9 hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, mis hermanos, y para los niños, ni para qué, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios es útil, es necesaria para que nosotros podamos entender cómo se debe de vivir. Pusieron el arca a ellos, mis hermanos, ahora sí seguimos allá en 2 de Samuel, pusieron el arca de una manera como lo había hecho el mundo y pusieron muchas cosas y tenían una buena intención de agradar a Dios, pero a Dios le agradamos cuando hacemos las cosas como a Él le gustan, no como a nosotros nos gusta. A Él le gusta que le agrademos de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus principios, y el arca no tenía que ser llevada de esa manera. Pero cuando viene la corrección, entonces es cuando a veces brincamos. ¡Ay, Dios! Y alguien una vez decía, pues que no hay que ser tan pragmáticos. No, la Biblia no es pragmática. La Biblia es un libro de principios. Alguien dice por ahí, no hay verdades absolutas. Y cuando alguien dice eso, yo digo, no ha leído la Biblia. La Biblia está lleno de verdades absolutas. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Punto. Nos guste o no nos guste, tenemos que entender, como nosotros al iniciar el año queremos agradar a Dios, pero encontramos el mismo principio, no le agradamos si no queremos servirle como Él pide que le sirvamos. No le vamos a agradar si no hacemos las cosas como Él dice que tienen que ser. Cuando llevaban el arca de la casa de Abinadab, dice que estaba en el collado del arca de Dios, iban adelante, iban atrás, iban felices, iban cantando, iban tocando flautas, iban haciendo muchas cosas, pero no iban haciendo la voluntad de Dios. Podemos entretenernos en un montón de cosas en este año 2025, podemos entretenernos en muchas cosas. Muchas muy importantes, muchas muy buenas, muchas con muy buenas intenciones, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos desperdiciando un año más. Y recuerden lo que yo les he dicho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos ahora. ¿Cuántos años tiene? Me pregunta. Yo digo 57 y no, recuerdan, yo no tengo 57 años.
Yo ya 57 años los viví, ya pasaron. ¿Cuántos tengo? No lo sé. Tengo hoy, para hacer la voluntad de Dios hoy, para conocer la voluntad de Dios hoy. No tengo más tiempo. Ellos querían hacer las cosas, pero las hicieron como ellos quisieron. Y se encendió, dice el versículo 6, 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Cuando dice hasta hoy fue cuando fue registrado por estas palabras. Esto es el quebrantamiento de Usa. David se dolió, David se sintió mal, por supuesto, porque él como rey debió haber consultado la palabra de Dios para saber cómo debían de pasar el arca, y lamentablemente no lo hicieron. El arca solo la podían llevar los levitas, y esto solo era con unas varas. El arca no podía ser tocada. Tocar el arca era una ofensa capital bajo la ley de Dios, según Números capítulo 4. Mis hermanos, David colocó el arca en un carro imitando a los filisteos cuando le robaron el arca, y no buscó cómo era la forma que Dios tenía para hacerlo. Y pasó lo que pasó. Como siervos del Señor debemos de tener cuidado en hacer las cosas como Dios quiere, para no provocar equivocaciones en el pueblo. Como pastor de la PIBC es mi responsabilidad ver cómo estamos sirviendo al Señor cada uno de nosotros, y no provocar a errores. Aunque hay entusiasmo para agradar a Dios, debemos hacer las cosas bajo su dirección y bajo su palabra. Por eso es que el domingo 26 vamos a tener una encerrona con todos los siervos. Yo quiero ir quitando la palabra líder y decir como dice la Biblia, siervos o obreros. ¿Verdad? Es lo que somos, siervos o obreros. Aquí nadie es líder. Líder es el que es seguido. Siervo es el que está sirviendo. Obrero es el que está trabajando, para poder dar las directrices de cómo debemos servir al Señor en este 2025. La siguiente fuente para buscar la voluntad de Dios, pues no es otra que Dios mismo. Consultar a Dios, buscar a Dios. No podemos o no debemos de hacer nada o tomar ninguna acción sin buscar a Dios. Josué no consultó a Dios allá en Josué 9:14 cuando llegaron los gabaonitas y engañaron a Josué, pero él no consultó a Dios para hacer la voluntad de Dios. Si vamos a Gedeón, Gedeón sí consultó a Dios y le fue directamente de años después. Gedeón entendió que es importante consultar a Dios. Y Gedeón no solamente consultó una vez, consultó 2 veces. Y a Dios no le preocupa esas ganas de confirmar. Porque le dijo, bueno Señor, voy a dejar este algodoncito aquí en el patio, y si es tu voluntad que sea yo, entonces que el algodoncito esté mojado y el patio esté seco. Y después de eso le digo, bueno Señor, espéreme, perdón, pero para ver si es cierto, ¿verdad? Para dejarlo ya claro, que sea al revés. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Es como aquel muchacho que le pedía al Señor una señal. Señor, dime si esta es la muchacha que tú tienes para mí. Y está orando y sonó un rayo, ¿verdad? Y dice, Señor, vuélveme a decir algo, es que no me dejó oír ese rayo. A veces Dios manda señales y señales y señales, pero ahí seguimos de jupones, ¿verdad? Ahí seguimos. Bueno, Gedeón entendió,
Balaán consultó a Dios, sí, pero no le hizo caso. Porque no se trata solamente de consultar a Dios, es que si Dios nos habla, obedezcamos. Amén. Entonces vemos en Josué, no consultó. El otro consultó y consultó más de la cuenta. Otro consultó, pero no hizo caso. Hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Consultamos a Dios o del todo no consultamos? Si consultamos, ¿creemos o no creemos? Y si consultamos, ¿obedecemos o no obedecemos? ¿Cómo somos? Cada uno de nosotros tenemos que medir cómo estamos. Si consultamos su palabra, hacemos las cosas como Dios las dice, podemos recibir la bendición. Dios como hacedor nuestro y como salvador nuestro, también es nuestro director, es quien nos dirige. ¿Y cómo nos dirige? A través de su palabra. Hay gente que dice, es que me soñé tal cosa, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Hermanos, Hebreos es sumamente claro en esto. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres a través de los profetas. ¿Y cómo les hablaba a los profetas? A través de sueños, a través de visiones, ¿verdad? A través de éxtasis. Pero dice, pero ahora nos habla a través de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Entonces, mis hermanos, esa es la fuente que nosotros debemos consultar. Y para ir terminando, una tercera fuente, y esto va en dos sentidos: para saber consultar y para ser consultado. ¿De qué estoy hablando? La fuente de hermanos y hermanas firmes en la fe y con conocimiento espiritual. Para poder buscar, para poder encontrar la voluntad de Dios. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Cuando el cuerpo pastoral nos reunimos a conversar, ¿cierto? ¿No, mi hermano Miguel? Nos reunimos a dialogar, a revisar, que no siempre ellos están de acuerdo conmigo, ¿cierto? Y a veces yo tengo que poner abajo porque siento que la posición de ellos es más acorde y vamos para acá y vamos para allá en la multitud de consejos, hermanos. Pero aquí tenemos que entonces tener las dos líneas. Uno, saber buscar hermanos firmes en la palabra de Dios, pero también ser una persona firme en la palabra de Dios. Saben, al principio en mi ministerio me daba, no pena, pero yo decía, es que como yo no voy a tener una respuesta así inmediata, como todo crack, ¿verdad? Dicen los chiquillos ahora, ¿verdad? Pero no hay nada más bonito que decirle a un hermano, hermana, voy a orar. Está esta situación, voy a orar, voy a pedirle a Dios, vamos a buscar la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere a partir de lo que está pasando. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejo se afirman. Cuando estamos escuchando, cuando estamos dilucidando, Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Poder ser hermanos fieles al Señor, que buscan consejo, poder ser uno de ellos, poder verdaderamente poder decir, sí, yo voy a orar por usted y vamos a sentarnos y vamos a ver qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere en esto? ¿Qué es lo que Dios quiere en aquello? Poder ser esa fuente también de buscar la voluntad de Dios. 3 fuentes para encontrar la voluntad de Dios. Primero, consulte.
la palabra de Dios. Amén. Hay gente que dice, tengo una palabra poderosa para usted. Ahorita les digo algo, ya se los he dicho. Dice, tengo una palabra poderosa, llene su alma del Espíritu de Dios y Dios va a trabajar en usted. Pues eso está escrito aquí. Aquí está. Y yo nunca me diga, es que Dios me mandó una palabra, que Dios me mandó a decirle una palabra, yo le digo, no me diga nada, voy a agarrar con Dios, ¿por qué no me la dijo a mí? ¿Por qué no me la dijo? Si yo tengo comunicación con Él, ¿por qué no me la dijo a mí? ¿Por qué tiene que venir otro allá a decirme que tengo una palabra de Dios para usted? Ni tampoco me pide una palabra de bendición, ¿verdad? Yo lo voy a mandar a leer la Biblia, vaya, lea la Biblia, ahí tienen no sé cuántas palabras de bendición hasta para tirar para arriba. Es que hay gente que todo lo quiere así, tipo microondas, ¿verdad? No, mis hermanos, la fuente, la palabra de Dios, consultemos la palabra de Dios. Segundo, orémosle a Dios, pidámosle a Dios. Muchas veces estamos pasando por cosas en nuestra vida que no entendemos, que no lo tenemos claro, que estamos ahí como con una batalla porque, Señor, yo veo en tu palabra que tú quieres bendecirme, que dices que toda buena dávida y todo don perfecto desciende del Padre, pero en mi realidad es otra, Señor. Consultemos a Dios, busquemos a Dios. Y tercero, aprendamos a buscar hermanos firmes, fuertes en la palabra de Dios, en la fe, y no solamente buscar a esos hermanos, sino procurar ser esos hermanos para otros. Amén. Que puedan acercarse a nosotros y que juntos podamos orar para buscar hacer la voluntad de Dios. Si seguimos estas fuentes, podemos caminar seguros en este 2025 delante del Señor, como individuos, como familias, pero también como iglesia. Es hora de querer hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Si ya estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos dar testimonio de lo que hermoso que resulta ser y vivir siendo guiados por la voluntad de Dios. Si no es esta su prioridad, ya perdió 12 días del 2025 en lo más importante que cada uno de nosotros debemos de estar haciendo, que es buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Puestos en pie, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podríamos pensar que tú eres muy fuerte, que tú eres imparcial, o que tú eres como el hierro que no se mueve. O podemos meditar que tu palabra está frente a nuestros ojos para entender cómo hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Cómo debemos vivir como esposos, como hijos, como padres, como abuelos, como tíos, como tías, como maestros de la iglesia, como músicos en la iglesia, como servidores en la iglesia. Son tantos los roles que necesitamos revisar, buscar, hacer tu voluntad en nuestras vidas como iglesia, Padre. Ayúdanos a poder entender el rol que cada uno de nosotros vivimos en esta sociedad como tus hijos, para dar testimonio de lo que somos. Y a veces tenemos solamente que callar y esperar, oh Señor, que tú hables. A veces nos mandas a actuar, pero bajo tu dirección. Pero también a veces nos dices, como en aquel hermoso salmo, siéntate y nada más observa lo que Dios va a hacer. Padre, ayúdanos a tener la sabiduría de poder vivir nuestros tiempos, el tiempo que tú tienes para cada uno de nosotros,
y si es tu voluntad que transcurra este año, lleguemos al final de año, podamos decir, Señor, tu dirección ha estado con nosotros, tu voluntad la hemos hecho, y ha sido un año realmente que ha marcado mi vida espiritual, mi relación contigo. He crecido en conocerte, como decía la clase, en conocerte y en entenderte. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, Dios conoce nuestros corazones y usted como hijo o hija de ella, ¿tienes algo que responderle al Señor? Es un asunto tuyo con Dios. Ya Dios te habló a partir de su palabra, pero si tú no tienes que responderle algo, solamente levanta tu mano. Él conoce tu corazón y sabe lo que esa mano levantada significa. Tú como su hijo, tú como su hija. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes como iglesia, como colectivo, ser obedientes a ti a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Nada más dos cositas rápidamente. El próximo domingo el hermano Eric no va a estar, no voy a estar yo. Vamos a estar en la campaña evangelística allá en Zixaola. Gracias a todos los que han estado ayudando con esta actividad. Y para el sábado 25